buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan por las frecuencias de Telemetro Radio a nivel nacional, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, igual que a los televidentes que nos ven en RPC Televisión, en señal de televisión abierta, y a quienes nos ven en las plataformas de Telemetro 4 Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 14 de octubre del año 2022, programa número 500 de Cuarto Poder. Bien, en el campo internacional hay que destacar que un informe especial de la delegada de la ONU para verificar las violaciones a niñas y mujeres en los conflictos bélicos ha revelado que las tropas del ejército de la Federación Rusa, comandado por el presidente Vladimir Putin, han cometido como parte de una estrategia militar atroz ese tipo de violaciones desde que inició el conflicto en febrero de este año en Europa del Este, la invasión de Rusia a Ucrania. Ha dejado como consecuencia 7.6 millones de personas ucranianas que han buscado refugio en otros países de Europa, pero además ha dejado las evidencias de esa sistemática violación de mujeres, niñas, hombres y niños como parte de una estrategia militar atroz. Según Pramila Patten, que es la delegada para este tipo de situaciones en conflictos bélicos por parte de la ONU, eso no va a quedar impune y los responsables serán castigados. Muy bien. En Estados Unidos, por su parte, ayer la comisión del Congreso que investiga el asalto al Capitolio sucedido el 6 de enero del año 2021, recordarán todos, en un intento que cada vez más se evidencia de interrumpir el flujo normal del sistema democrático, se producía en esos momentos en el Capitolio la proclamación oficial del presidente que resultó electo en las elecciones, hoy presidente Joe Biden, proclamación que tenía que hacer el vicepresidente en ejercicio Mike Pence. Pues bien, en ese asalto promovido desde días antes, según quedó evidenciado en los testimonios de los colaboradores de Donald Trump que han pasado o han desfilado por esa comisión, fue instigado por el propio presidente Trump. Pues bien, como resultado de la audiencia de ayer, se aprobó una resolución, 9 votos a 0 por unanimidad, los miembros de la comisión son 9 congresistas, citar al presidente Donald Trump para que rinda cuenta de su comportamiento durante los días previos y durante ese día en particular. Es muy probable que el presidente Trump o no se presente o si se presenta se acoja a la quinta enmienda que le impide testificar en contra de sí mismo. Muy bien, eso en Estados Unidos. Por otra parte, la Corte Suprema rechazó, en otro revés jurídico para Donald Trump, rechazó intervenir en el tema de los documentos clasificados que el señor Trump, siendo ya expresidente, se llevó sin autorización para su residencia en Florida, en el complejo Mar-a-Lago. Él quería que la Corte interviniera. De alguna manera la Corte rechazó intervenir. Así que hay que darle seguimiento. Recordemos que ahora en noviembre hay elecciones de medio término en Estados Unidos y ahí están los analistas tratando de descifrar cómo puede ser el resultado de esas elecciones en medio de una situación económica difícil, planteada por la inflación que no cesa. Los números de inflación de septiembre fueron los más altos desde 1982. Entonces, la economía es importante, es quizá el factor más importante en países como Estados Unidos. De manera pues que se espera que se refleje de alguna manera el malestar de la gente en el resultado de la votación. Y Atenógenes, tú ayer hablabas del tema del problema que iba a representar para la migración ese nuevo esquema que ha diseñado Estados Unidos para recibir a los migrantes venezolanos que llegan por vía aérea. Bueno, ayer deportaron los primeros 300 que ingresaron por vía terrestre. Estas son medidas que tratan de desincentivar la migración terrestre, pero lo cierto es que hay un gran flujo de personas que migran por vía terrestre, que vienen no solo desde Venezuela, vienen desde Brasil, desde Chile, personas extracontinentales que fueron contratadas en esos países para megaobras, por ejemplo, para las Olimpiadas en Río,
para construir las sedes, esas personas han tomado la ruta que pasa necesariamente por Panamá, terrestre hacia los Estados Unidos, hacia el sueño americano. Pues bien, ayer se produjo la primera devolución de esos migrantes venezolanos que entraron por la frontera con México. Los devolvieron a México, por supuesto, pero ahí se produce un tranque. Claro, Es lo que analizamos ayer. Y hay que ver el efecto que esto va a tener hacia abajo, porque que se devuelvan a México es una cosa, pero ¿qué va a ocurrir en nuestras fronteras, en la frontera con Colombia? O sea, aquí estamos viendo un flujo constante de migración irregular que supera y que está superando ya las 20,000 por mes. O sea, tenemos una gran cantidad de personas en esa condición. Ya lo ha advertido la Defensoría del Pueblo de Colombia, lo está advirtiendo la Defensoría del Pueblo de Panamá acerca de la crisis humanitaria que esto representa. ¿Por qué? Porque hay y hablando también en términos de porcentaje, el 70% de los que están migrando son de Venezuela. Entonces hay una realidad que ahora mismo está afectando a Venezuela. Una realidad que se vio también agravada por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, ya que estaba un poco represada la situación por el rompimiento de las relaciones entre ambos países, pero con la llegada de Petro se regulariza esa entrada de venezolanos a territorio colombiano y también aumenta la cantidad de migrantes en nuestra frontera con Darién, una frontera inhóspita, difícil, pero que es sorteada por estos inmigrantes. Hay una crisis humanitaria en ciernes enorme y de proporciones mayores porque el otro año todo indica que se va a agravar el problema. No es que está disminuyendo. Independientemente de la decisión que haya tomado Estados Unidos, esta migración es irregular por algo, porque utiliza diferentes herramientas no legales para poder acceder a los países. Entonces, sí vamos a tener un problema y se está viendo que es un problema grave y serio que no solamente lo puede atender Panamá, tiene que atenderlo toda la región. Es un problema regional, porque la mayoría, diría yo que el 90%, 95% de los migrantes van con destino a Estados Unidos. Ese es su objetivo. No se quieren quedar ni en México, ni en Panamá, ni en El Salvador, ni en Honduras, ni en Costa Rica. Van directo a Estados Unidos, Guido. Sí, y ayer leía un reportaje muy interesante que publicaban sobre el efecto que está teniendo en el ambiente, en el medio ambiente y en la provincia de Darién, este flujo de migrantes. Independientemente de las trochas que se abren para que pasen, a los migrantes les venden un kit del migrante. Y ese kit tiene botas de plástico, mochilas, frazadas, etcétera. Y eso lo van dejando en el camino. Y eso es basura que queda en el área de Darién. Así es. ¿No? Entonces, ahí hay un problema no solamente humanitario, sino también medioambiental. Conversaba anoche casualmente, me la encontré en un evento con la ex canciller Erika Moines, que por cierto, la gente... ¿Estaba en un evento anoche? Sí, estaba en un evento en la Feria del Vino. Mira tú. Una Feria del Vino en el Hotel Río, y la gente que la saludaba, la saludaba con entusiasmo y la felicitaba. Impresionante. Y de igual forma sí lo ha hecho ver en las redes sociales. Yo no sé si ese nivel de popularidad que ha evidenciado que tenía tuvo que ver con sus salidas. Alguien vio que ella estaba brillando demasiado con luz propia, seguramente. En la politiquería panameña eso no es de extrañar. Pero bueno, conversaba con ella sobre varios temas, especialmente sobre este tema de la migración que ella abordó de manera tan clara, tan directa y tan dramática en la Asamblea de la OEA. Y efectivamente, ahí Panamá tiene otro reto adicional en lo que resta de este año y lo que viene del 2023 y 2024, porque esto, independientemente de la medida esta tomada por Estados Unidos, no va a cesar, porque detrás de esa migración también hay un negocio de los coyotes que trafican con esas personas. Lo que puede es exacerbar ese mercado negro del tráfico ilegal de personas, porque al agregarle otro obstáculo, obviamente se hace difícil entrar. Y si se hace difícil entrar, va a haber la oferta de gente que le va a decir a muchos de estos migrantes, no te preocupes, yo te soluciono el problema por el pago de... Y allí es donde viene ese mercado negro de la ilegalidad que pudiese entonces agravar parte del problema. La solución definitivamente que no es fácil, sobre todo porque Estados Unidos también tiene problemas ahora mismo de política interna relacionados con los migrantes, ya que en muchos de los estados fronterizos los alcaldes estaban tomando la decisión de enviar a muchos de los migrantes a las casas de senadores demócratas en Washington o a Nueva York. Entonces,
ese movimiento político que también a lo interno de Estados Unidos se está dando provoca que se tomen este tipo de decisiones y sí es un tema que debe ser analizado de forma mucho más profunda, entendiendo cuál es la raíz del problema. Si el 70% de los migrantes irregulares vienen de Venezuela, se sabe ya dónde es el problema, Guido. El problema está en Venezuela, obviamente, ¿no? Sí, claro, no, es que, Atenógenes, nadie migra por placer. Claro que no. La gente migra buscando oportunidades Claro o que no. quienes han recibido una oportunidad de trabajo fuera de su país. Pero la mayoría de los migrantes obedecen a situaciones internas en cada uno de los países que ante la falta de oportunidades, amenazas a su vida, persecución política, etcétera, buscan salir de su país hacia otro que le cobije con mejores oportunidades para desarrollar el su nivel vida. de desesperación que muchos vienen con niños. Nos decía el defensor del pueblo que la mayoría de los niños vienen acompañados de sus padres, pero que ya superaron los 25.000 niños en promedio dentro de esos 170.000 migrantes irregulares que hasta ahora se han reportado. O sea, hay 25.000 niños en una situación crítica que va marcando su vida y va marcando la generación, toda esta historia de haber pasado por todos estos países caminando. O sea, aquí hay una repercusión que va a afectar no solamente el presente, sino futuras generaciones en América Latina. Increíble, increíble, increíble además que en un país como Venezuela, que al contrario, Venezuela, en la época dorada de Venezuela, era un lugar donde se iban allá a buscar oportunidades, por ejemplo, los colombianos, ¿no? Los colombianos migraban, hay hasta una canción de Rubén Blades sobre eso. El efecto de la mala política. Así es. El efecto del pensar que eran los reyes del mundo. El efecto de pensar que podían solucionar todo con dinero. Ahí está viviendo las consecuencias. Sí. El efecto de pensar que un Mesías político, sobre todo, podía salvar la situación económica y política del país. Y al final, 20 años, 23 años después, vemos las consecuencias de ese famoso Mesías político venezolano, que ni resolvió y ahora no deja ni hace, porque esa es la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Oye, a propósito, España acaba de extraditar a los Estados Unidos al ex jefe de seguridad de Hugo Chávez, ¿no? Para que se vean en el espejo, acusado de blanqueo de capitales. ¿No? Acusado de blanqueo de capitales porque movió sumas millonarias. Esa es otra. Se llegaron al poder criticando a los partidos políticos tradicionales porque esquilmaban al país y terminaron haciendo lo mismo. A hacer lo mismo, pero en 10 veces más. Exactamente. Por 10 las proporciones 23 años después, no solamente hicieron lo mismo, sino que encima empobrecieron el país. Peor de la situación que tenían en 1998 antes de llegar al poder. Y aquí en Panamá también, Guido, no sé si viste ayer el encontronazo que hubo en la Comisión de Presupuesto entre el diputado Juan Diego Vázquez y el ministro de Desarrollo Agropecuario. Es digno de escuchar. Vamos a presenciar lo que ocurrió ahí en la Comisión de Presupuesto, porque fueron palabras fuertes de un lado y de otro. Vamos a escuchar. ¿Tenemos el video? A mí me da risa cómo ustedes buscan reconocer además lo que les conviene. También es reconocer como uno de los países más corruptos de la región. Sin justicia para todo el mundo. Y en el que además el clientelismo y la pobreza nos acaba. Pero ustedes eso no hablan. Quiero para terminar, presidente, una última pregunta. Yo veo políticos repartiendo piezas de cerdo. ¿Usted me garantiza que ningún cerdo comprado con el dinero público es repartido políticamente? Yo primero, presidenta, responder, señor ministro, yo primero le pido respeto, diputado, porque yo lo respeto a usted. Si usted considera que este gobierno es corrupto, ponga las denuncias que tiene que poner y hágala. Y yo creo que este es un evento para hacer docencia y no para venir a irrespetar y a utilizar el irrespeto que usted siempre está acostumbrado. Yo quiero pedirle, presidente, respeto, porque si él me cataloga a mí como corrupto, que me ponga las denuncias que tiene que poner y yo las acepto si él me ha llamado corrupto a mí. Entonces yo sí, usted dijo que este gobierno es corrupto y yo formo parte de este gobierno y usted tiene que respetarme a mí aquí como ministro de Estado. Y yo puedo garantizarle que las instituciones que yo he hecho se han hecho en plena forma, transparentemente y haciendo los acuerdos con los áreas que necesitan y se la ha dado y hemos trabajado personalmente en la vigencia. Y si hay alguna acusación contra mí personalmente, que se ponga en los tribunales, señor presidente. No, pero creo que el ministro de Desarrollo Agropecuario, no sé si no escuchó bien la afirmación, porque la afirmación del diputado Juan Diego Vázquez giraba en torno a las encuestas. A la percepción. A la percepción, y eso no lo está diciendo Juan Diego Vázquez, es algo público. Sí. O sea, que este gobierno, la percepción de corrupción es mala, por Dios.
O sea, eso está en todos lados. No le dijo al ministro corrupto. Claro, la respuesta del ministro obviamente giró en torno a una acusación hacia él y creo que en ningún momento sí se le dijo al ministro corrupto, y menos en el caso del ministro de Desarrollo Agropecuario, sobre el cual sí recae una buena imagen en medio de todo lo que puede estar pasando en el Consejo de Gabinete. El ministro de Desarrollo Agropecuario, bueno, salió en defensa de lo que de su honor específicamente. Ahora, en este caso, pero no se le señaló a él específicamente. Y tampoco respondió la pregunta directa claro, del diputado Juan Diego Vázquez. Porque, y le garantiza que en la porque él se disgustó, de piezas de cerdo claro, no se está haciendo de porque él se política. Disgustó porque pensó que a él estaban diciendo corrupto. Creo que hay que hacer la distinción. En cuanto a la afirmación del diputado Juan Diego Vázquez, ¿qué se puede decir? Es cierto. O sea, no aparecemos en una, aparecemos por lo menos en 5 índices de percepción de corrupción muy mal, no mal, muy mal. O sea, la percepción en términos generales del propio país es esa. Y eso no se puede ocultar ni tapar con un dedo. O sea, esa sí es la realidad. Y no es un tema de presentar las denuncias, porque va más allá de la denuncia. Se está hablando acerca de la percepción ciudadana sobre la imagen que tiene el Estado panameño, y sí tiene una imagen muy deteriorada en materia de corrupción, Guido. Y cuando tomas decisiones como sacar a la que estaba considerada como la mejor figura del gabinete, pues ¿qué puedes esperar? ¿Que aumente o disminuya la terminas agravando esa percepción. Exactamente. Cuando pareciese que estás defendiendo figuras que no necesariamente están acorde con esa percepción ciudadana. Y se trata en la política de lidiar con las percepciones. Y eso es algo que a muchos funcionarios, Guido, yo siento que se les ha olvidado. Aquí, y quizás ahí está la razón de ser del por qué no terminan siendo buenos políticos, porque se les olvida que el político vive de las percepciones. Y aquí, últimamente, nadie está cuidando su percepción, ni lo que la gente piensa acerca de él, ni la reputación que puedan tener. Son palabras que resultan hasta ofensivas para algunos. O sea, a nadie le preocupa eso. Y no importa qué tanto lo critiques, pero muy pocos políticos en Panamá les preocupa ya la percepción. Y eso es preocupante porque estamos llegando a un nivel de cinismo ciudadano que pareciera que ya todo le resbala. Y eso sí termina calando negativamente en la opinión pública, al punto de lo que está pasando en Venezuela. Y no es que queremos decir que Panamá puede convertirse en Venezuela, pero si seguimos actuando de esa forma, ese cinismo rampante va a traer como consecuencia problemas como el que tiene hoy en día Venezuela. Porque hace 23 años, como dijimos, Venezuela comenzó así, a la gente comenzó a darle muy poca importancia a lo que decía todo el mundo acerca de la manera en que los políticos estaban actuando, hasta que llegó alguien que dijo que podía salvar la situación y mira en qué problema los metió. Así es. Esa es la razón por la cual hay que prestarle atención a las percepciones en la política sobre todo. Ahora, hablando de temas positivos, Atenógenes, ayer comenzó, y esto es un paso adelante, esto es un paso positivo que se da, comenzaron las entrevistas a aspirantes a magistrados del Tribunal Electoral que se transmiten por el canal de YouTube del órgano judicial. Así que... Pero oye, tú sabes que yo vi allí al señor Hernández León. Sí, sí. O sea, él también quiere ser magistrado del Tribunal Electoral. Él está en la lista, él fue uno de los entrevistados ayer. Dijo que que él quería hacer porque se requiere un magistrado joven como él, que solamente tiene 50 años, según dijo. Entonces, bueno, ese es su derecho a aspirar. No. Los requisitos. De que tiene derecho a aspirar, tiene derecho a aspirar. Pero interesante. Pero ¿ves por qué te hablo acerca de las percepciones? Sí, interesante. O sea, ¿ves por qué aquí en Panamá la gente se le está olvidando el término de percepción? De la gente no está cuidando. Tienes que cuidar tu percepción, tienes que cuidar la forma en que la gente piensa acerca de ti, tienes que cuidar tu reputación, porque después entonces quieres aspirar a otro puesto. Y te quejas porque la gente dice, ¿pero por qué me critican? Pero es porque tú cuidaste tu percepción, tú cuidaste tu reputación cuando estabas en el puesto como servidor público. ¿Tú te serviste del puesto o era un puesto de servicio público? Porque aquí todo el mundo llega como funcionario a servirse del puesto. Pocos llegan a servir al público. Es más, se les olvida cuando llega al puesto servir al público. Y como prueba, en el caso del Estado, un botón. Mira lo de las calles. Mira lo de las calles, mira la situación que tenemos con la cinta costera y con la calzada de Amador, Guido. Lo que pasa es que todavía no se ha aprobado la licitación para la limpieza. Sí, y en el mientras tanto... Eso es falta de planificación. No, pero y en el mientras tanto, deja que todo se llene de maleza. No, es que esa no es la respuesta de un funcionario. Esa es falta de planificación porque las dos administraciones anteriores le dieron mantenimiento adecuado
planificando Claro. adecuadamente las licitaciones La para dar ese respuesta mantenimiento. de un funcionario que tiene presupuesto, que tiene burocracia, que tiene gente bajo su cargo no puede ser no hay plata. No, no cabe dentro del Estado, no cabe. O sea, para eso te pusieron en el puesto, para resolver los problemas. Pero se les olvida eso. Ellos solamente les gusta la parte de las luces y que todo el mundo diga que es ministro o que todo el mundo diga que es director o que todo el mundo diga que es político y al final no le responden a la ciudadanía como deben ni como pueden siquiera. Parte del problema que está afectando a este país. Si una persona que ocupa un cargo público de prominencia, de cierta prominencia, ministro, Estado, director, qué sé yo, tiene aspiraciones políticas hacia el futuro, lo mínimo que debe hacer es Claro. conservar una buena percepción que se basa Claro. en los hechos, Claro. en los hechos, en las actuaciones. Entonces, ya veremos a varios de esos que están ¿Cómo? siendo cuestionados ante O sea, la que yo opinión me pública, aspirando a cargos Yo de me elección pregunto, popular. ¿cómo aspiras a ser político si ni siquiera eres capaz de enfrentarte a las preguntas de un periodista? O sea, yo no, y aquí hay muchos funcionarios que están en esa condición. Quieren ser políticos, ¿ah? Quieren ser candidato, pero no quieren ni siquiera pasar por el filtro de las preguntas de un periodista. Entonces, ¿cómo quieres trabajar tu reputación de esta manera? ¿Cómo quieres mejorar en oratoria? ¿Cómo quieres mejorar en la percepción que tiene la gente? ¿O simple y sencillamente no te importa? Tú simple y sencillamente quieres llegar porque es que un partido político grande me soporta y yo llego por eso. No, no es suficiente. Hay que comenzar a trabajar en la política de servicio público. Aquí a la gente se le ha olvidado eso. Oye, no les importa. Y a propósito de política partidista, viste que finalmente Cambio Democrático aprobó el calendario de elección de convencionales y de cara al torneo electoral del 2024. En marzo del 2023 van a tener estas elecciones. ¿Eso qué hace? Que no le da tiempo a los rebeldes de Parece. tratar de hacer... A los traidores, a los traidores, de tratar de hacer sus jugadas, de tomarse el partido para sacar de la carretera a Rómulo Rux. A ver qué pasa. Así que van a tener que buscar refugio seguramente en otros partidos. Bueno, ellos tienen un partido, ¿no? Sí, ellos tienen a ARM que puede quien, ser con quien andan haciendo su cabeza actividades de playa. juntos y todo. Así Puede ser su cabeza de playa. No sé, pensamos, no sé. A lo mejor de repente tampoco le funciona. Hay que ver también cuáles son las estrategias que tiene RM de cara al futuro. Mira, nosotros tenemos una pausa. Vamos a hablar en unos minutos nuevamente del partido Molirena. Viene el secretario general de este partido a conversar con nosotros aquí en Cuarto Poder. Ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña el secretario general del Molirena, el también diputado Tito Rodríguez, aquí en Cuarto Poder. Diputado, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Nosotros, pues, esta semana hemos estado viendo el tema de las elecciones convencionales del partido Molirena y parece que la actual junta directiva no está siendo del todo justa con todos los que aspiran. Bueno, usted es parte de esta junta directiva, pero también sabemos que es un crítico acerca de la presidencia de este partido. ¿Qué está pasando en el Molirena, señor Tito Rodríguez? Buenos días. Buenos días. Gracias, Guido, Tenógenes, a los televidentes del Cuarto Poder. Sí es cierto, nosotros nos encontramos a Tenógenes en unas contiendas internas del partido Molirena, donde para este 30 de octubre vamos a escoger los convencionales, 496 convencionales a nivel nacional, y esperamos pues la concurrencia de estos aspirantes a ser convencionales y sobre todo esperar pues que el Tribunal Electoral nos dé esas garantías democráticas para poder escoger los mejores convencionales y posteriormente el 5 de marzo escoger ya la directiva del partido Molirena. Acá nos decía don Tito Guillermo Ford, hijo, que en la selección de los representantes de las nóminas en las mesas, en las corporaciones electorales que van a instalarse el 30 de octubre en el torneo interno para elegir convencionales, no se ha considerado a los representantes de las nóminas, sino que solamente están considerados los representantes de los candidatos oficialistas, por así decirlo, y además nos decía que se incumple en varios casos porque resulta que hay vínculos de parentesco entre candidatos y miembros de la mesa. ¿Qué hay de cierto en eso? Ahí vi que les rechazaron el recurso de apelación que presentaron ante el Tribunal Electoral.
en donde cuestionaban precisamente esto que nos dijo Guillermo Ford. ¿Qué hay de cierto en eso? Y de ser cierto, ¿por qué no se ha considerado a los representantes de todas las nóminas, como ocurre en toda elección? Es cierto, nosotros analizamos las cantidades de representantes de mesas que están dentro de los centros de votación, igualmente la directiva de la mesa de votación, y están haciendo violaciones a los estatutos del partido y sobre todo al código electoral, porque no se pueden poner parentesco dentro de la directiva de la mesa, porque se ve a la vista pues que ya hay una mala intención, y eso lo sabe los magistrados, lo sabe el director de organización electoral, que esos están violando los derechos de los panameños, sobre todo en este momento los derechos de los aspirantes a ser convencional del partido Morena. Y más que esto, Atenógenes y Guido, nosotros hemos venido pasando páramos. No te creas que el Tribunal Electoral ahora mismo, yo tenía una mentalidad muy diferente, tengo que decírselo a ustedes porque de verdad agradecerles por esa gran oportunidad. Yo confío mucho en el Tribunal Electoral, pero ahora mismo entro en dudas porque imagínate, Atenógenes, que nosotros arrancamos con un calendario electoral el 25 de mayo, donde se cierran los libros del Morena, no se puede inscribir más, y ya cerramos hasta el 30 de octubre, que es donde el 25 de mayo nosotros entramos con un calendario electoral propuesto por el grupo del comité electoral que preside el presidente Francisco Pancho Alemán Mendoza, donde son prácticamente colaboradores de él. Ese comité de elecciones... O sea, el comité de elecciones del Molirena trabajan todos con Pancho Alemán. ¿Con Pancho Alemán? Sí, eso es obvio que... o sea, están en su planilla. Imagínate cómo... Sí, uno trabaja en la Asamblea, otro en el Ministerio de Gobierno, otro trabaja... Bueno, son colaboradores del señor Francisco Alemán. Imagínate cómo nosotros podemos tener seguridad de lo que estamos haciendo. Yo no sé en los demás partidos, porque en el Molirena, precisamente, tenemos a estos 3, 4 personas que son parte de este comité. O sea, que cualquiera, o sea, se conforma su partido y se convierte como una especie de finca privada del que dirige en ese momento. Sí, porque por lo visto así está pasando en el Molirena. Así mismo. ¿Por qué? Porque ese comité lo escoge el CEN, y el CEN son la mayoría controlado por él. Entonces ellos los escogen a quien les da la gana, a quien van a él. Entonces la democracia se cuarta en ese momento. Claro. Imagínate que tenemos ese problema. Nosotros te decía que los otros 25, y nosotros hacemos el calendario electoral después de 3 veces que la rechazó por parte del Tribunal Electoral, y nosotros entramos ya en una contienda electoral porque ya nos cansamos de tantas veces, y la parte sensitiva del calendario electoral del 17 al 21 de junio es que se presentan las nóminas. El 14 de junio nos manda el mismo director de organización electoral, Osman Valdés, en el boletín informativo una resolución que dice que lo que ellos habían dicho, el calendario se iba a suspender. ¡Epa! Llegamos al 17 y quedamos en el aire supuestamente con el calendario suspendido. No había que presentar nómina, no había que hacer nada porque el calendario había que modificarlo. Sin embargo, nosotros con la duda, la malicia, presentamos un porcentaje de nómina, que creo que fue como el 80%, porque no pudimos presentar el 100%. Se pasa el término al 21, pero todo está suspendido, no había que hacer nada. Claro. El 28 de junio nos sale otra resolución, decía que la resolución que él mismo había dado no tenía efecto. Es decir, simplemente hicieron esta encerrona para que nosotros, como Molirena, no participáramos. O sea, están mareándolo. En buen panameño están mareando a todo el que quiera oponerse a la actual directiva del Molirena. Eso pasó en el Tribunal Electoral, eso lo hizo el director o sea, pero el Tribunal Electoral Valdés ¿sabe de esto por lo que entiendo o no sabe de esto? Yo pienso que sí lo deben saber porque ellos son los magistrados. Yo pienso que ellos no se debe hacer nada si el director de organización debe pedirles autorización. Ahora, mi pregunta es, ¿y el Tribunal Electoral puede hacer algo o simple y sencillamente no va al fondo, sino a la forma de lo que le están presentando? Bueno, el Tribunal Electoral nos ayudó con algunas cosas porque imagínate que esto, si nosotros apelamos al comité, si el comité no nos resulta, vamos al director de organización electoral, y si el director de organización electoral no nos resulta, nosotros vamos al pleno, a los 3 magistrados, y algunas cosas ellos nos han ayudado, pero lo cierto de esto, Atenógenes, que eso están atentando contra la democracia de los partidos políticos, y si eso lo saben los magistrados, que eso está pasando, ¿a dónde vamos a quedar? ¿En quién vamos nosotros a confiar? Entonces, esa es la incomodidad de nosotros como partido político, a dónde vamos a llegar. Entonces, ahora... Pero una realidad que está afectando al Molirena no de ahora, señor Rodríguez. O sea, tiene ¿cuántos años? Más de 8, 9 años de estar en esa situación, porque el señor
Pancho Alemán está ahí hace 8, 9 años, creo que más tiempo, Sí, no sé. creo que de 7, 8 años y no hemos ido a una contienda verdadera porque fue un consensuado las veces que él ha estado como presidente. Ahora sí, simplemente nosotros pedimos que se haga un consenso entre todos los morereños y se coja la mejor directiva. O sea, hasta ahora había sido un liderazgo consensuado, es lo que nos explica. Las dos Pero veces ya llegó el momento del ya cambio, llegó por el lo que momento, veo. ¿por qué? Porque las cosas no han estado muy bien en el partido. Entonces, imagínate el partido. Históricamente nosotros hemos aportado más de 100,000 votos a los candidatos presidenciales y en esta vuelta ustedes saben que fue solamente 45,000. Ahí está una tendencia que no es que Tito está hablando mal, algunos políticos están hablando, ya hay una tendencia de que el partido no anda bien. Entonces, si nosotros no fortalecemos el partido, lo más seguro para el 2024 no vamos a tener un partido sólido o se pueda que desaparezca. Ahora, pero el Molirena en este momento, bueno, está en alianza con el PRD, pero ojo, el Molirena hoy puede estar con el gobierno, pero ya, dada la experiencia previa, a veces también está con la oposición al gobierno de turno. O sea, el Molirena define alianza normalmente en función de la popularidad que pueda tener ese partido político y las posibilidades que pueda tener de quedar enganchado nuevamente en un gobierno. Entonces, creo que ahí hay un elemento clave importante y por eso ustedes están tratando de definir esto en este instante, ¿no? Para que la alianza sea la alianza ganadora como siempre ha sido o ha tratado de hacer el Molirena. Más que una alianza ganadora, Tenógenes, es organizar el partido, porque nosotros, el partido como está ahora mismo no está en buen momento. Así que yo pienso que organizar el partido, darle oportunidad a todos los molerenas a nivel nacional que participen, por ejemplo, para las precandidaturas a representantes, a alcaldes y a diputados, yo creo que ese sería un gran avance para el partido, cosas que no se estaba dando anteriormente. Ya lo vemos con los convencionales, ya quieren tener la mayoría de los convencionales, tener el poder y nuevamente perpetuarse en el poder como presidente del partido y no democráticamente, porque realmente lo que está pasando ahora mismo lo están haciendo a la fuerza, quedarse nuevamente y lo sentimos por los más de 92,000 molerenas que se encuentran a nivel nacional, que nosotros tenemos que ver como secretario general cómo logramos que los molerenas tengan participación en estas elecciones y posteriormente para las elecciones de 2024. A mí me llamó la atención poderosamente lo que le planteaba don Tito de que o sea, lo normal en un torneo electoral es que los diferentes candidatos de las diferentes nóminas tengan representantes en las mesas. Entonces, y los representantes en la junta directiva de cada mesa, me refiero, que son los que firman el acta correspondiente. Lo que nos dijo Guillermo Ford es que solamente les habían dado la oportunidad de ser observadores y que los representantes los designó la junta directiva del partido, básicamente, ¿no? O el comité de elecciones, básicamente, y que solamente responden a los candidatos oficialistas. Entonces ahí hay decíamos el otro día, una competencia desleal. Ahí hay una competencia de tigre suelto con burro amarrado o de gallo suelto con gallo amarrado. Eso no puede ser que el Tribunal Electoral permita este tipo de distorsiones, ¿no? Yo le siento a usted que tiene el mismo malestar que nos expresó aquí Guillermo Ford por esa situación. Sí, prácticamente es lo mismo. Imagínate que se cierra el día 21 las entregas de las nóminas a nivel nacional. Y me pregunto yo, ¿quién da fe de que esas nóminas se cerraron el 21? Ya nosotros el 22 no podíamos presentar nóminas. Sin embargo, ellos, que ya tienen una denuncia electoral ahora mismo, estaban el día 22 presentando nóminas en la provincia de Herrera. Cuando ya se había cerrado el periodo de nóminas, ellos siguen presentando nóminas porque no hay control por parte del Tribunal Electoral. A mí me hubiera gustado que por parte del Tribunal Electoral tuviese alguien en el partido. Hoy a las 4 de la tarde se cierra entrega de nóminas y se entregaron tantas nóminas, ya sabemos, ¿no? Pero no, en el siguiente día siguieron armando las nóminas. Eso es una pelea desleal lo que estamos haciendo y eso lo sabe el Tribunal Electoral. Yo hice una reunión virtualmente con los 3 magistrados donde tocamos esos temas que para mi concepto no hay democracia. ¿Usted se la ha hecho saber de forma directa? Directa a los magistrados. A los magistrados del Tribunal Electoral. Nos hemos reunido virtualmente, le hemos solicitado cita. Ellos saben la problemática que está pasando y esperamos pues y que... con todo y esa exposición a los magistrados, no ha habido cambios. Los cambios han sido muy sutiles. Muy sutiles. Parecieramente que hay una tendencia por parte del director de organización electoral, Osman Valdés, en contra de todo lo que se opone al señor Pancho Alemán Mendoza. Eso es a la vista porque tenemos pruebas contundentes donde... Es una denuncia muy fuerte viniendo de parte del secretario general del Molirena. Sí, es que usted, ¿no? ya tenemos, yo te puse el ejemplo prácticamente donde nos querían eliminar todas las nóminas.
¿cómo tú piensas que en ese tiempo tan crítico del... O sea, eliminar todas las nóminas y que se aquí quedara... me anunciaron que ustedes fueran simples observadores. Y sí, simples observadores que no tenemos ningún tipo de participación, porque esas tres personas, lo que es el presidente, el secretario y el vocal, ellos son los que toman las decisiones y ya, y al fin y al cabo yo no sé qué va a pasar con esas actas de repente pueden ser movidas los números, todas Tito, cosas como esa. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder, hoy conversando con el secretario general del Molirena, Tito Rodríguez. Ya regresamos en breve. Estamos de vuelta con el diputado Tito Rodríguez, secretario general del Molirena, conversando sobre el torneo interno que debe desarrollarse el 30 de octubre y que ha estado cuestionado por diferentes grupos y nóminas que quieren participar democráticamente dentro de ese proceso, pero que han denunciado públicamente, y aquí en Cuarto Poder hemos tenido ya a dos prominentes miembros del Molirena, Guillermo Ford, hijo, y ahora a Tito Rodríguez, corroborando que el torneo no es un torneo equitativo. Don Tito, me preguntaba yo, el Molirena, aliado del PRD, incluso aquí decíamos que sin esos 45.000 votos, que si bien fueron menos que en otras ocasiones, el presidente Cortizo no hubiera logrado la presidencia en las pasadas elecciones. Al inicio del gobierno, el Molirena tenía, si mal no recuerdo, tres importantes instituciones del ámbito ejecutivo, pues. La lotería, el Ministerio de Gobierno y la gobernación de la provincia de Panamá. ¿Cómo va ese balance dentro de la alianza en la actualidad? Bueno, tú sabes, el Ministerio de Gobierno lo perdimos sin explicación. Realmente el presidente sacó al ministro y se fue y se perdió el Ministerio de Gobierno. La gobernación igualmente, solamente tenemos con la vicegobernadora que es Molirena, pero ahí no hay mucha participación, no hay mucho que hacer. Hacer aportes al gobierno desde ese sector es muy poco. Y solamente sí queda la lotería, que es manejada por el amigo Pancho, que es lo único que le queda al partido, con un gran grupo de nombramientos que hay ahí. Bueno, y usted bien sabe algunos escándalos que han pasado, pero la lotería se mantiene todavía como parte de la alianza con el solamente queda la lotería a nivel del Ejecutivo. Sí. Hablando un poquito de las alianzas que se dieron también para cargos de elección popular importantes, como la alcaldía de Panamá, donde la molirena Judy Meana participó como vicealcaldesa y efectivamente ganaron la alcaldía y la vicealcaldía. Ella se ha estado agitando, he visto en sus redes sociales, se ha estado agitando también dentro de esta contienda interna. ¿Ella en qué sector está? ¿Está en el sector que apoya al presidente actual Pancho Alemán o está en el sector que adversa a Pancho Alemán? Pareciera que estuviese con el grupo del actual presidente Pancho, porque ya he visto en varias reuniones donde sale el señor Pancho, así que, pero yo pienso que esto es parte de la democracia del partido, donde ella puede participar. Yo creo que es una molirena, lo cierto que es reciente de estar, pero ella está haciendo su trabajo y yo creo que es parte de la democracia y nosotros solamente nos queda que haga las cosas bien y yo creo que es una excelente muchacha que puede dar mucho al partido. Cuéntame una cosa, se ha dado en los últimos tiempos en varios partidos esta situación de dicotomía dentro de la propia junta directiva, lo cual parece ser algo que es normal, pero dependiendo de cómo se maneje esa situación. Tenemos, por ejemplo, en Cambio Democrático, la pelea casada entre la secretaria general, Yanibel Ábrego, que además ha llevado a 15 diputados de la bancada de ese partido a alejarse de las directrices del partido y más estar juntos o conformando una eventual alianza con el partido del expresidente Martinelli RM. Tenemos la situación en el PRD, en donde era evidente la fractura que había. Bueno, se dieron finalmente las elecciones, pero había una fractura entre el secretario general y el presidente del partido también. Y está la situación en el Molirena, donde usted es el secretario general, pero usted no está endosando todas las actuaciones, o casi ninguna más bien, de las actuaciones del presidente del partido, Pancho Alemán. Eso es parte de la dinámica normal de democracia, pero todo depende de cómo se maneje.
Sí, pareciese que hay una tendencia de que entre las directivas de los partidos hay diferencias, ¿verdad? Pero de verdad desconozco los demás partidos, porque yo sí voy a concentrarme en el mío, ¿verdad? Porque yo creo que hay que ser responsable en esto. Yo como secretario general en el partido Mulerena no he tenido ningún tipo de participación, porque eso lo maneja el presidente del partido Mulerena. Los estatutos están prácticamente hechos para que el presidente sea el dueño, el gerente, el presidente del partido. Así que las oportunidades que tenemos nosotros como secretarios, los vicepresidentes, son muy pocas. Entonces yo pienso que es parte de los acuerdos políticos que hay dentro de los estatutos de los mismos partidos, que yo pienso que deben haber hasta algún tipo de modificación para que sea un poco más democrático, porque ahorita mismo el señor Alemán, él maneja el partido como una empresa privada de él le da oportunidad a quien quiere ahora mismo. Hay tendencias ahora mismo ofreciendo trabajos, ofreciendo contratos, ofreciendo hasta inclusive, me han dicho, libretas de lotería a nivel, porque tenemos grabaciones donde para que aporten y apoyen a la candidatura de él o de los convencionales del grupo de él. Yo creo que eso no es bueno, porque estamos haciéndole un gran daño al partido. Hay muchos mulerenas que igualmente que él son parte de él, que son excelentes personas, que yo creo que tienen una gran oportunidad de aportar de aspectos positivos para el partido dentro de San Miguelito, porque San Miguelito es uno de los distritos que más aporta en Mulerena, el hecho de inscripciones masivas en San Miguelito, y hay una cantidad de personas muy excelentes, muy buena gente, la cantidad del grupo mayoritario que él tiene es excelente persona, pero hay un grupito minúsculo muy chico que yo creo que han hecho un gran daño al partido, y por eso estamos nosotros aquí tratando de que el pueblo panameño, y más que todos los mulerenas del país, conozcan la realidad que está pasando el partido en estos momentos, y que no nos queda otra. Aquí el problema no es si Pancho sube, Tito queda, Ford se sube, sino que si no hacemos algo para el 2024, el Mulerena va a desaparecer. Oiga, pero eso que usted acaba de señalar es una denuncia muy grave, que incluso desde mi punto de vista como abogado podría ser hasta un delito penal electoral. Ofrecer libretas de lotería, que son digámoslo así, una facilidad estatal, gubernamental, de una institución pública, a cambio de apoyo político en una elección interna, me parece que eso encaja dentro de un delito penal electoral. ¿Se han hecho las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General Electoral? No hemos hecho la denuncia correspondiente. Lo cierto es que sí hay pruebas y hay audios y dentro de las redes sociales de personas que ya han estado informando sobre esa situación, y nosotros estamos en espera pues de que eso no sea cierto y que ellos paren eso y se hagan las cosas como tienen que ser. Yo creo que sería una pelea desleal democráticamente, hablando del partido, que ellos estén en estos momentos ofreciendo estas prebendas a costilla de los beneficios que tiene el partido. Yo creo que eso hay que cuidarse mucho de eso. Nosotros sí vamos a seguir dándole seguimiento a estos audios, a estos videos que hay en las redes sociales, porque de ser cierto, por supuesto que vamos a presentar las denuncias. Oiga, cambiando de tema un poquito, usted también es diputado de la República. La Asamblea, pues tradicionalmente, como quiera que es digámoslo así, el órgano del Estado más público, todas sus sesiones son públicas, tienen su canal de televisión donde transmiten las sesiones, se transmiten por la radio, siempre ha estado bajo cuestionamiento. Sin embargo, uno de los cuestionamientos más permanentes y graves es que el presupuesto de la Asamblea, a pesar de la situación crítica fiscal que enfrenta el país desde hace varios años, particularmente agravada por el tema de la pandemia y lo que eso representó en el movimiento económico y digámoslo así, de estrechez fiscal, sigue creciendo el presupuesto de la Asamblea. Y la gente dice, pero es que la Asamblea pudiera trabajar con menos de la mitad de ese presupuesto, y además la cantidad de personas que aparecen en contratos de la Asamblea no caben en ese recinto si fueran a trabajar juntas el mismo día, o sea, de lunes a viernes, no cabrían. Entonces, el cuestionamiento es porque todos sabemos que hay funcionarios que están en la planilla de la Asamblea, primero que no van a trabajar, o que en caso tal prestan servicios en las circunscripciones electorales de los diputados. Y hablando de elecciones desiguales o desleales, competencias desleales,
pues cuando alguien no es diputado y quiere competir por una curul y tiene que competir con alguien que sus activistas se los paga el erario público, pues ahí hay una evidente competencia desleal. ¿Qué tiene usted que decir al respecto, don Tito? Realmente existe la directiva de la Asamblea Nacional y cuando fui parte de la directiva vine aquí, fui a diferentes canales de la televisión, traté de hacer una explicación sobre la situación administrativa y más que todo financiera de la Asamblea Nacional, pero ahora como soy diputado raso desconozco un poco lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Sin embargo, tengo que decirte que las cosas en la Asamblea Nacional han cambiado mucho. Nosotros, las críticas van a caer ante la Asamblea Nacional, pero tengo que decirte que el actual presidente, el doctor Cristiano Adame, tiene una mentalidad muy diferente y lo cierto es que él está haciendo el trabajo. Yo no sé, la reducción del presupuesto de la Asamblea Nacional a nivel internacional, con giras, viáticos, todo eso se eliminó, que yo creo que eso es muy importante lo que ha hecho. Sin embargo, la crítica por el aumento del presupuesto, de verdad, lo desconozco y no me atrevo a aportar sobre eso porque no estoy autorizado, no soy parte de la directiva, soy parte de los 71 diputados y creo que lo que sé es que a la Asamblea Nacional se le solicita mucho apoyo y lo último que pude hablar con el presidente de la Asamblea, el aporte de la cantidad de personas que están en los diferentes ministerios, en las diferentes direcciones. Por ejemplo, yo en mi circuito, te puedo hablar de mi circuito, yo tengo 2, 3 personas nombradas que se tuvieron que mandar a salud a trabajar porque hay cantidad de necesidades en estos ministerios y son colaboradores de la Asamblea Nacional aportando a otras direcciones, a otros ministerios. Entonces yo pienso que eso, cuando tú contabilizas al final, la mayoría de las personas están haciendo el trabajo y yo creo que esa es responsabilidad, en este caso, del presidente Cristiano Adame, hacer un trabajo y demostrarlo. En un momento dado él saldrá a decir qué está pasando porque respeto las decisiones que él haga. Sí, ciertamente que a raíz de la pandemia pues, hubo una situación de emergencia que requirió reforzar personal. Por ejemplo, yo recuerdo que había mucha gente que prestaba sus servicios en Atlapa, cuando se usó Atlapa, el centro de convenciones Atlapa como centro de logística para todo esto de las bolsas de comida y la repartición de los kits de medicinas que iban a ser distribuidos a las personas que fueran detectados como positivos con COVID. Y ahí hubo que mover gente, evidentemente, de la Asamblea. Pero yo a lo que me estoy refiriendo es a los llamados promotores deportivos y comunitarios, que además fueron justificados por el Contralor. Ahí en la comparecencia a la Asamblea, usted estaba ahí ese día en esa sesión en donde el Contralor, en un ejercicio inusual de supuesta rendición de cuentas, lo que hizo fue justificar todas las cuestiones que se venían haciendo, incluyendo eso y diciendo que además los diputados tienen derecho a tener promotores comunitarios y promotores deportivos. Pero esos promotores comunitarios y deportivos, porque a mi juicio eso trastoca un poquito la función legislativa, porque eso de comunitario, eso es más de los representantes de los gobiernos locales, representantes y alcaldes, y no de los diputados que están estructurados constitucionalmente para legislar y para ejercer una supervisión de la labor del Ejecutivo, una fiscalización de la labor del Ejecutivo. Y en determinados casos para ejercer una función judicial, cuando así ocurra, pero no para estar haciendo obras comunitarias, veredas, calles, etcétera. Eso le corresponde a otras instancias, pero bueno, esa ha sido una práctica que a mi juicio es una práctica que distorsiona la labor legislativa. ¿Qué nos puede decir usted al respecto, diputado? Claro, entiendo la preocupación del pueblo y como político estoy claro en tus preguntas, en tus comentarios y el análisis de la situación en la Asamblea Nacional. Lo cierto es que es bastante complicado, porque imagínate que acabas de decir algo muy importante, de que los diputados no son para hacer calle, y estamos claros en eso, pero estos han sido algunos principios de muchos
gobiernos anteriores que buscan cómo hacer política llegando esos apoyos a las diferentes comunidades, y el pueblo ha quedado con esa percepción que el diputado tiene que seguir ayudándole con las calles, con el agua. Y si tú le contestas de manera, mira, yo no soy diputado para hacer calle, yo no soy diputado, también tienes un problema comunitario porque te enfrentan y te molestan. Pues entonces, ¿qué hacemos, don Guido? Entonces, ¿hacemos algo? ¿No hacemos nada? Lo cierto es que por lo general siempre vamos a ser criticados. Sí, no, evidentemente, porque se ha distorsionado la labor legislativa. La labor legislativa, en tal caso, debería ser en los diputados de determinados circuitos, de coordinar con las autoridades locales para resolver esos problemas que sí, efectivamente son problemas comunitarios que tienen que ser atendidos por las instancias de gobierno, pero no precisamente por los diputados directamente. Los diputados podrían coordinar a nivel de su circuito con las diferentes autoridades locales. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, don Tito Rodríguez, por su comparecencia. Vamos a ver en qué termina todo esto del Molirena. El 30 de octubre tienen las elecciones internas de convencionales de cara a elegir su nueva junta directiva y de cara al torneo electoral del 2024. Muy Gracias. bien. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch. Y en RPC Televisión viene el partido del Mundial Sub-17 femenino, Alemania contra Chile. Hasta el lunes.